haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde que nos acompañan en el Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Estamos conectados una vez más. Y bueno, para seguir, vamos a ver si ya estamos en vivo. Y bueno, saludamos a todas esas personas que se están conectando a esta hora, a nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Bueno, yo creo que sí. Bueno, reciban también un cordial saludo de nuestros pastores, el pastor Edilberto Mendoza y su esposa Gisela Valladares. Y tenemos a nuestro pastor Luis Pineda. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, Dios les bendiga, hermana. ¿Cómo están? Un saludo. Me alegra saludarlos a todos ustedes y poder una vez más estar presente y poder compartir este día. Pues gracias a Dios por lo que podemos hacer y poder ser de ayuda para, para este ministerio, el pan nuestro de cada día. Agradecemos la invitación, agradecemos a su pastor, el pastor Edilberto Mendoza y su esposa, la hermana Gisela, y también pues a la iglesia, a Monte de Sión de Martorell. Nos alegra poder saludarles y poder compartir con ustedes en este día. Un abrazo para todos. Amén, amén, pastor. A nosotros es un privilegio tenerlo. Y bueno, para seguir, pastor, ¿nos podría dirigir con una oración para seguir con lo de la serie? Claro que sí, con mucho gusto. Señor Jesucristo, te adoramos, te damos gracias por este momento. Señor, agradecemos por darnos la honra, el privilegio, Señor, de podernos presentar delante de ti y a través también de esta plataforma. Señor Jesucristo, pedimos que bendigas todo lo que hacemos, lo que vamos a hacer. Señor, pedimos que sea de bendición para cada vida en cualquier parte del mundo que nos puedan escuchar. En el nombre de Jesús, trae bendición y que tu palabra produzca frutos en cada vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Bueno, para seguir, pastor, vamos a compartir este enlace para que muchas personas sean bendecidas con este mensaje. Vamos a compartir, a ver, ahora seguramente le llegará. O bueno, a ver. También recuerden, hermanos, de seguirnos en Instagram como Iglesia Monte de Sión. En YouTube también ahí están nuestras enseñanzas. Si se ha perdido alguna serie, puede ver ahí los videos, las enseñanzas en YouTube y pueden suscribirse a nuestro canal de Iglesia Monte de Sión Martorell. Bueno, pastor, creo que ya está. Bueno, sin más preámbulo, pastor, le dejamos el tiempo para que nos hable más acerca de la serie El carácter del cristiano. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Quiero compartir, estamos hablando en estos días acerca de la serie El carácter cristiano. Hablar del carácter cristiano, la verdad que lleva bastante conceptos, pensamientos, principios, pero quizás hace unos días lo hemos hablado, pero por el tiempo que hemos parado de no continuar por este tema, quiero volver otra vez a empezar a realizar lo que es el carácter, a poder definir ciertas cosas que son importantes para nosotros. Para eso quiero usar la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 12. Dice así: amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora, cuando hablamos de carácter, el apóstol Pedro nos está definiendo sobre la conducta, ya que el carácter cristiano es manifestado o es visto
a través de nuestra conducta. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos habla de tener una conducta, una conducta donde la gente que no conoce a Dios pueda glorificar a Dios a través de la conducta, ya que la conducta es lo que hacemos, pero el carácter es lo que somos. La conducta es visible, el carácter es la vida invisible, oculta, pero que se hace patente por lo que se ve. Por eso el apóstol Pedro habla de la conducta, del carácter, ya que la conducta es producida por el carácter del cristiano. Y por eso el apóstol Pedro está hablando en su carta, está dando un consejo, está dando la forma de cómo el cristiano debe vivir en los últimos tiempos y vivir para Dios como cristianos. Él está hablando de la conducta, ya que la conducta es el producto del carácter. Entonces, la conducta es externa, se ve desde afuera. El carácter es interno, que opera por adentro. Es por eso que el apóstol Pedro nos aconseja de cómo conducirnos como cristiano en la vida cristiana, en este camino cristiano. Por eso está hablando de una conducta que es producida por el carácter, que es producido por lo interno. Entonces, cuando un cristiano tiene un carácter que es interno, realmente, como dijo Jesús, por los frutos los conoceréis. Por eso el carácter, alguien dijo, el carácter es la raíz del árbol. La conducta es el fruto que produce. Entonces, por eso nosotros tenemos que tratar de entender que el carácter es tan importante en la vida cristiana. Hay gente que tiene carisma, pero no tiene carácter. Entonces, el carisma es importante y es necesario, pero no es importante. Entonces, hay gente que no tiene carisma, pero tiene carácter para ser un buen hijo de Dios. Entonces, por eso el carácter es la manifestación y el modo de comportarse en cada persona que le hace distinta de los demás. Todo aquello que adquiere dominio de una persona se convierte en un atributo por su carácter. Es así que se ve o que se va formando el carácter cada persona. El carácter, la verdad, es algo que lo adquirimos, algo que lo producimos, algo que lo formamos. El carácter es algo que se forma día a día, noche tras noche, semana tras semana, año tras año. El carácter no es algo que viene en nuestro ADN. El carácter es producido, es formado por el ambiente, por la sociedad, por la gente que nos rodeamos, por las personas con quien caminamos, por las personas con quien andamos. El carácter es formado en la casa, en el colegio, en el trabajo. Todas esas áreas son lugares donde nuestro carácter o el carácter de la persona es formado. Entonces, por eso no podemos confundir nosotros carácter con temperamento, ya que el temperamento es algo que viene de los aspectos biológicos que trae en el ADN. Entonces nuestro temperamento es adquirido, es recibido, es puesto en nuestro ADN. Por eso son aspectos biológicos y está vinculado en el proceso fisiológico y aquellos factores genéticos que colaboran significativamente en las conductas sociales de los individuos. Es por eso el temperamento es algo que viene en nuestro ADN, pero el carácter es algo que se forma, algo que se educa, algo que se va haciéndose mejor cada día. Por eso es la palabra carácter es tan importante, ya que viene del vocablo griego carácter o caraxa, que significa grabador. Por eso el niño forma su carácter desde que nace hasta una edad pronta.
Entonces, el carácter es algo que va grabándose, algo que va siendo marcado, algo que va siendo grabado, algo que va distinguiéndose de los demás día tras día. El carácter, por eso es tan importante nosotros como cristianos mantener un carácter cristiano, porque el carácter cristiano nos va a ayudar a vivir una conducta como el apóstol Pedro nos está aconsejando cómo debemos vivir. Sin ese carácter es difícil que nosotros podamos vivir una conducta cristiana. Es muy casi imposible vivir una vida cristiana sin que nuestro carácter se haya formado. Es por eso que el carácter cristiano es esculpido, es grabado, es formado en cada creyente, en el Señor. ¿Para qué? Para que pueda reflejar a Cristo en cada área de la vida cristiana. El carácter cristiano es grabado, es esculpido. Eso es muy importante que podamos nosotros comprender o entender. El carácter cristiano es grabado, es esculpido. Aleluya. La vida de Cristo en cada creyente a fin de reflejar a Cristo en cada área de nuestras vidas. Por eso hablé antes del carisma. El carisma le sirve para ciertas cosas que son beneficiosas, pero no es tan esencial como el carácter. Y Dios no se impresiona por el carisma de alguien, pero Dios sí se impresiona, puede ser impresionado por el carácter de alguien, porque el carácter es donde el cristiano va a reflejar la vida de Cristo. Es por eso el carácter probablemente no se manifiesta de una forma total muchas veces y definitiva, sino que pasa muchas veces por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a su máxima expresión. El carácter es un componente que se va formando, que es influenciado por el ambiente, la cultura, la educación, el entorno social, la familia, el núcleo de amistades o las personas con quien trabajamos. Por eso, uno de los factores esenciales del carácter es la voluntad unida al temple, como la expresión del autodominio sobre los propios comportamientos. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una persona de carácter es templado. Una persona de carácter tiene dominio. Por eso Pedro dice que nos comportemos ya no dejándonos llevar por nuestra carnalidad, porque antes no teníamos carácter, hoy tenemos el carácter de Cristo y hoy debemos de reflejar el carácter de Cristo. Y por eso dice Pedro que nos comportemos con una conducta, con un carácter, para que aquellos que no conocen a Cristo sean ganados y sea glorificado el Señor. Por eso es tan importante el carácter. Si nosotros miramos, ya que hay muchos ejemplos, hay demasiados ejemplos en la palabra de Dios del carácter de un hijo de Dios. Miramos Daniel capítulo 1, verso 1 en adelante. La Biblia nos habla sobre que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Panás, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señaló el rey, dice, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y dice, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entonces estos estaban Daniel, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrá, a Misael, Mesad y a Azarías, Abednego. Y Daniel
propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estamos mirando el reflejo de unos jóvenes que, especialmente, el carácter de Daniel en los años de la vida o los primeros años de la vida de Daniel, donde demuestra que hay algo más que ser un joven, que muchas veces que cometer errores. No hay nada más que se gane el respeto de las demás personas que el tener carácter y convicción. Porque eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, que nos comportemos, que vivamos, que actuemos, que nos conduzcamos como coherederos, como hijos de un Dios poderoso y santo. Entonces, pero Daniel entendió eso, pero realmente los otros príncipes que no eran de la tribu de Judá, absorbieron, comieron, participaron, pero simplemente en los jóvenes, en estos 4 jóvenes, en estos muchachos, que el líder de ellos era Daniel, tomó la decisión porque tenía carácter. El carácter, tenía un dominio, tenía un temple, tenía una forma totalmente de convicción, que lo que él hacía, lo hacía para Dios. Y es por eso que tuvo que Daniel comportarse de esa manera. Y vuelvo a repetir, el carácter va siendo formado en el tiempo de la esclavitud, de estar Daniel ahí esclavo. Su carácter fue desarrollado poco a poco. Por eso el desarrollo del carácter es el centro de nuestro desarrollo, no solo como líderes, sino como seres humanos. No podemos seleccionar nuestros talentos o nuestro coeficiente de inteligencia, pero sí podemos escoger nuestro carácter. Daniel y sus amigos habían sido llevados desde sus casas en Judea al desierto. Su futuro era incierto, pero tenían cualidades que lo calificaban para servir como siervos en el palacio del rey. Ahora, ellos aprovecharon la oportunidad sin permitir que la oportunidad se aprovechara de ellos. Daniel tuvo la oportunidad de convertirse en alguien grande, pero no fue en contra de lo que él fuera. Por eso alguien dijo, el carácter produce éxito en las personas. Produce éxito duradero. El carácter es lo que nos va a mantener firme, es lo que nos va a mantener estable. El carácter es la raíz, está debajo del tronco, está enraizado, está agarrado, está cimentado. Por eso el carácter de una persona, no el carisma, no el talento. El talento es importante, el talento es necesario, el talento es bonito, es codicioso, es halagador, pero el carácter es lo que hace a alguien que produzca en su vida éxito duradero en cualquier persona, sea joven, sea anciano, sea niño, cualquier tipo de persona. El carácter lo va a mantener firme, lo va a mantener. Hoy en día se está revelando el carácter de las personas quienes decían que amaban a Dios. Hoy se está revelando el carácter de las personas quienes decían, aleluya, yo le voy a seguir al Señor en todo momento, en toda circunstancia. Yo no me voy a apartar, yo no voy a dejar de venir a la iglesia, yo no voy a dejar de orar, no voy a dejar de ofrendar, no voy a dejar de dar mis votos, mis primicias, mi diezmo. Hoy se está revelando, en estos tiempos difíciles, se está revelando el carácter de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque el carácter refleja lo que verdaderamente está por dentro. Por eso el carácter lo estamos creando cada vez que hacemos una elección o muchas veces confrontamos una situación difícil. Podemos doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de ella. Tomar el dinero fácil o pagar el precio. Ahí el carácter donde se refleja. Daniel no permitió que su carácter fuera influenciado por las presiones de la sociedad pagana donde se encontraba. Él estaba lejos de su tierra, de su cultura, de su religión, y sin embargo su carácter no le permitió ir en contra de sus principios, porque el carácter hace
mantenernos bajo los principios de la palabra del Señor. El carácter de Daniel lo llevó a proponerse en su corazón no contaminarse con la porción, aleluya, de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Wow, tremendo. Daniel es alguien a quien yo admiro. Daniel es un joven para mí, personalmente, alguien que me ha motivado por toda mi vida cristiana. Me ha enseñado. Me encanta hablar de él. Me encanta, me deleito saber de su historia. Me motiva, me anima. Y hay algo que tengo en mi corazón. Quiero ser como Daniel, porque Daniel es un ejemplo de un hombre con carácter, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que todo lo tenía en contra, pero sin embargo, él no cambió sus principios, no cambió sus convicciones, no se rindió en el momento difícil, más bien se mantuvo firme. Cuando el rey le dijo, vamos a echarlo a los leones, no hay problema, no tengo problema, hágalo si usted quiere, si usted cree que soy culpable, pues hágalo, pero yo sé que mi carácter, que yo sé que por dentro mi Dios me conoce quién soy yo. Y usted sabe la historia, fue lanzado, sin embargo, ¿qué sucedió? Fue echado, más bien los leoncitos estaban durmiendo y él estaba igualmente descansando, haciendo una siesta en ese momento. Y el rey atemorizado, porque Dios no está impresionado por la inteligencia de Daniel, porque la Biblia dice que Dios le dio ciencia, le dio inteligencia, le dio sabiduría. Y Dios no estaba impresionado por eso, pero Dios estaba impresionado por su carácter, por su comportamiento, por lo que estaba dentro de él. Wow. Y Dios lo libró, Dios lo amparó, Dios lo protegió, Dios lo ayudó y Dios lo exaltó. Aleluya. De tal manera que el rey dijo, wow, el Dios de Daniel es Dios en el cielo y en la tierra. Es tremendo. Lo vemos a Dios, lo vemos en otra área, lo vemos en otro tiempo. El rey dijo, hay que adorar a una imagen. Y él también, su carácter volvió a ser reflejado. Porque el carácter nos mantiene firmes. El carácter nos mantiene ahí como la palabra de Dios dice, como olivos, como palmeras firmes. Aunque la palmera muchas veces el viento lo arrastra, pero sin embargo sus raíces no son sacadas, sino más bien las raíces son los que sostienen al árbol y al árbol lo vuelve otra vez a su lugar. Y es lo que hace el carácter. Y es lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos mantenernos en un mundo. Y no es fácil en un mundo donde hay pecado. No es fácil donde vivimos en un mundo donde todo es negativo, todo es falso, todo es mentira, todo es irreal, donde hay falsedad, donde hay mentira, donde hay engaño, donde se aprovechan de tu verdad, donde se aprovechan de lo puro, de lo correcto que eres. Hay gente que se aprovecha de eso, pero tus principios hacen que tu carácter, hacen que tus principios te mantengas en esa convicción y sabiendo que lo que haces no lo haces para Dios, no lo haces para el hombre, sino que lo haces para Dios. Si miramos, vuelvo a repetir, la Biblia llena de ejemplos de hombres con carácter tremendo, y por eso Dios los llevó a lugares altos, a lugares de bendición. Dios los colocó en lugares donde ellos nunca probablemente podían pensar. José, otro joven que nos enseña cómo debemos ser cuando nadie nos está mirando. Cuando nadie nos está mirando. Porque José vivió cerca de la presencia de Dios. Él sabía que Dios siempre lo estaba mirando. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida cerca de Dios con un carácter cristiano? Las circunstancias en las que vivió José cambiaron, pero su carácter nunca cambió. Nunca puso en duda su fe en Dios, porque el carácter es lo que hace que uno se mantenga firme. El carácter a uno hace que se mantenga con sus convicciones, con sus principios. Otros dicen otra cosa, pero yo tengo mis principios, tengo mi convicción. Por eso, la fuente de tentación que tenía José, sin duda,
la esposa era una mujer hermosa y de rango alto en la sociedad. Era, aleluya, José, ella era apelante, pero José sin duda era un joven como cualquiera de nuestra sociedad, pero con todos los apetitos carnales que se tiene cualquier joven y cualquier señorita. José hubiera tratado de racionalizar su condición. Él puede haber dicho, estoy lejos de casa, estoy exiliado, además soy esclavo y se me está dando una orden. Mi padre no está para saber lo que hago, porque no vivir el momento de placer. Él podía haber dicho eso. Pero la respuesta de José, aleluya, dijo, Génesis 39, 6 en adelante, y dijo, todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La Biblia dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Hablando de ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entrando él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en mano de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mira, nos has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Pero ¿sabe qué? Capítulo 39, verso 9 dice la respuesta de José. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría tan gran mal y pecaría contra mi Dios? ¿Qué principio de carácter? Yo pienso que cualquier persona, cualquier jovencito, cualquier cristianito, porque hay cristianos y cristianitos, cualquier cristianito habría aprovechado la oportunidad. Esta oportunidad nunca más se me va a presentar. Esta oportunidad nunca más se me va a dar. Así que estoy solo, no hay nadie. Ella está también con el mismo pensamiento. Así que hubiera aprovechado la oportunidad. Pero él pensó en su Dios. Él pensó. Su carácter hizo que saliera en ese momento y pensara no solamente en Dios, sino que ser fiel a su amo. Ser honesto a su amo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso es tan importante nuestro carácter. Alguien dijo en la escuela de psicología, de medicina en la Universidad de Harvard, habla sobre el síndrome del éxito. Dice que la gente que alcanza grandes alturas, pero carece de un carácter sólido que lo sostenga a través del estrés, van de cabeza al desastre. ¡Wow! Alguien puede llegar al éxito, pero hermanos y hermanas, cuando carecen de carácter sólido que lo sostenga a través de los problemas, a través de las adversidades, a través de las pruebas, dice el escritor, se va al desastre. Van de cabeza al desastre. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el carácter es lo que puede sostener a un hijo de Dios. Pero el carácter no se fundamenta de un día a la noche, de un día a otro, ni de una noche para otra. El carácter se va formando. José pasó años siendo procesado su carácter. Daniel pasó años siendo procesado su carácter. De tal manera que cuando llegó el momento de la prueba, para ser probado, porque el carácter muchas veces va a ponerse a prueba. ¿Para qué? Para salir a relucir. Y cuando hay carácter, usted se mantiene firme. Pero cuando carece de carácter, entonces usted y yo caemos de cabeza al desastre. Es por eso que muchos fracasan. Es por eso que muchos caen. Es por eso que muchos
se pierden, como Pedro en el momento de sus primeros principios en el Señor. Él dijo, Señor, todo mundo puede decir que puede dejarte, puede abandonarte, pero yo, Señor, nunca te abandonaré. Pero el Señor, que lo conocía, lo que estaba dentro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedrito. Y se dio cuenta que su carácter no estaba siendo firme. Y cuando llegó la prueba, el gallo cantó y se acordó de las palabras del Señor. Porque el carácter es lo que nos va a mantener. El carácter nos va a ayudar a pasar las pruebas. Puede que tengamos grandes sueños. Puede que tengamos grandes deseos de alcanzar la cumbre. Pero nuestro carácter nos va a ayudar. Y si carecemos de carácter, nos vamos de cabeza al desastre. Por eso, aleluya, es tan importante, hermanos. Alguien dijo, el que cree que su destino está determinado por una o más de las siguientes características: arrogancias, profundos sentimientos, soledad, una búsqueda destructiva de aventuras o adulterio. Cada uno constituye un precio muy alto a pagar por un carácter débil. Por un carácter débil. Perdón. Y lastimosamente el carácter es la que hace que nosotros nos elevemos o caigamos. Gloria al Señor. Hay una historia. Un hombre llevó a su pequeña hija a un parque de diversiones y ella inmediatamente corrió a un kiosquito y pidió un algodón de azúcar. Cuando el dependiente le entregó una inmensa bola de algodón, el padre le preguntó, cariño, ¿estás segura que puedes comértelo todo? Ella dijo, no te preocupes, papá. Aleluya. Soy mucho más grande por dentro que por fuera. Esto es lo que es carácter. Alguien es más grande por dentro que por fuera. Por eso David tenía un carácter que lo llevó a grandes alturas, porque él era más grande por dentro que por fuera. Y es lo que es carácter. Y es lo que necesitamos nosotros cada día. Es mantenernos firmes. Carácter débiles son llevados como la estopa, pero carácter formado, firme, entonces los lleva a realizar grandes sueños. Y es lo que necesitamos todos nosotros, cualquiera, líder, cristiano, pastor, obispo, quien sea. Esto no es simplemente para un grupo de personas. Esto es para todos aquellos que queremos vivir para Dios. Amén, amén, pastor. Muchas gracias, pastor, por esa introducción. De verdad que cada vez, como dice su palabra, ¿no? Son nuevas cada mañana y la verdad que nos abre más allá de entender qué es el carácter realmente, no solo decir pues lo que usted decía en un principio, o sea, se tiende a confundir el carácter con el temperamento, porque ven a una persona enfadada o porque ven a una persona que grita, piensa que esa persona tiene carácter y eso es un error, o sea, que nos enseñan realmente que no es así. Bueno, pastor, nos llegan preguntas de WhatsApp y dice la primera, pastor, cuando Moisés subió al monte y se demoró, el pueblo dijo a Aarón, ¿quién era el encargado después de Moisés? Que hicieran un becerro de oro. ¿Esto fue un problema de carácter de Aarón? Por supuesto que sí, porque ahí se reveló el carácter. Si nosotros estudiamos la vida de Saúl, Saúl era un hombre que tenía una apariencia, la Biblia dice que era hermoso, alto, opuesto, bien reluciente. La Biblia habla de unas características impresionantes, quién era Saúl. Pero Saúl tenía carácter débil, porque él dejó que el pueblo, él dejó que la gente lo manipulara. Él dejó que la gente dejara que hiciera lo que el pueblo le pedía. Entonces, por eso él falló. Es por eso que él hizo lo que hizo y es por eso que Dios lo quitó del trono. Porque su carácter no era un carácter que a Dios le agradaba y no tenía un carácter que podía liderar, que
que podía llevar a la nación del Señor a niveles de bendición, de alturas, de prosperidad. No, porque su carácter era el problema. Él cometió muchos errores. Su carácter hizo que hiciera una ofrenda, que hiciera lo que un sacerdote hacía y no lo que un rey hacía. Y todas esas cosas, su carácter fue revelado en el momento de la prueba. Vemos el carácter, cuando no hay un carácter cristiano, el carácter se convierte en desobediencia, son desobedientes, no quieren hacer la voluntad de Dios. El Señor le dijo, mata, no perdones, pero su carácter interno, lo que era Saúl. Por eso Dios le dijo a Samuel, le dijo, mire, me he provisto alguien mejor que Saúl, porque ese sí va a ser lo que yo estoy deseando que haga, porque el que tiene carácter, el que tiene un carácter formado, el que tiene un carácter para Dios, no le importa lo que la gente diga, no le importa lo que la gente hable, no le importa lo que la gente murmure. Yo no vivo de la gente. Alguien dijo, si tú te pones y te paras a escuchar a todo perro que ladra, nunca llegarás a tu destino. Entonces, cuando nosotros nos ponemos, porque la gente va a decir, tú no puedes, eres mediocre, tú no tienes cualidad, tú no tienes habilidades, tú no tienes dones, tú no tienes talento. Hay gente que se enorgullece por los dones, los talentos, y está bien por eso. Pero a eso a Dios no le impresiona. A Dios le impresiona el carácter. Y es por eso que el Señor dijo, wow, me he provisto de alguien mejor que Saúl. Y realmente fue el carácter que le falló a Aarón de hacer lo que el pueblo, porque el pueblo le demandó, ya que Moisés está tardando, ya que Moisés no viene, ya a lo mejor se va a quedar, a lo mejor no va a venir, a lo mejor ya se fue con el Señor, ¿para qué vamos a esperar tanto? Entonces, por eso actuó como actuó, porque miremos a Daniel. El rey levantó una estatua de muchos metros. ¿Y qué hizo el rey? Todo aquel que no lo adore va a ser lanzado al fuego. Pero su carácter interno de Daniel, él dijo, bueno, Señor, está bien, pero déjeme decirle que yo no lo voy a hacer. ¿Ah? No, si usted me quiere echar al horno, hágalo. Y si el Dios que a quien yo sirvo me quiere librar, que me libre. Y si no, pues nada, no ha pasado nada. Pero su carácter es lo que hace que esas palabras salgan de su boca. Y es lo que hace la convicción. Porque cuando uno tiene carácter, uno no deja que la gente lo atropelle. Pueden decir a uno que es loco, bobo, inservible. Pero como dijo David, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. El carácter. Es tan importante que nuestro carácter se forme. Es tan importante, es demasiado, es vital. Hablamos de las columnas de la vida cristiana y el carácter es una de las columnas de la vida cristiana. Y no podemos vivir sin el carácter. Necesitamos el carácter formado. Es por eso que hay unos que son aguerridos. ¡Wow! Aunque no tienen talento, pero tienen carácter, dicen, pastor, cuente conmigo. Porque tienen carácter. Su carácter hacen que evolucionen, que se vuelvan exitosos, que se levantan de la nada, su carácter. Amén, amén, pastor. Tremendo, ¿no? Lo que usted decía antes, el carácter solo es reflejado realmente en los momentos difíciles, porque en los buenos, pues realmente no vamos a ver, la gente está feliz, o sea, no lo van a mostrar. Bueno, pastor, Así es. pastor, ¿qué nos puede decir del carácter de Balaán? El carácter de Balaam, verdaderamente tenemos muchos ejemplos en las escrituras, muchos ejemplos de hombres con carácter y con hombres falta de carácter. Balaam fue un hombre que se dejó influenciar por la codicia. ¿Por qué? Porque le ofrecieron ciertos beneficios, le ofrecieron ciertos puestos, ciertos privilegios.
El carácter no, el carácter no, un carácter cristiano no permite eso, rechaza esas cosas. No tolera ese tipo de propuestas, el carácter. Por eso el carácter es muy importante. Yo necesito ser fiel, yo necesito ser constante, yo necesito... la lealtad es parte del carácter de un cristiano. La lealtad. Nada más, como me dijo Balán, él sabía que él no podía maldecir al pueblo de Israel. Él sabía que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Porque Dios lo había dicho muchas veces, no lo hagas, no puedes maldecir a mi pueblo. Entonces, pero su carácter lo traicionó. ¿Por qué? Porque hay cristianos que a veces se dejan llevar porque le ofrecen o se hacen grupitos o se reúnen, y su carácter los traiciona, su carácter. En ese momento, ahí se ve el carácter del cristiano, que son personas de carácter o no son personas de carácter. Por eso, una persona que no tiene carácter puede ocupar un puesto, puede ocupar un privilegio, puede ocupar una posición, pero tarde o temprano va a dejar de estar ahí, porque va a llegar la prueba, va a llegar la adversidad, va a llegar la tentación, va a llegar la prueba, va a llegar el momento de la dificultad y su carácter lo va a revelar quién es. Su carácter va a revelar quién es. Su carácter. Es por eso que el carácter es tan importante. Y lastimosamente en las escrituras tenemos muchos reflejos, muchos ejemplos de hombres con carácter tremendamente que honraban y glorificaban a Dios. Pero también vemos hombres que se dejaron mostrar en el momento de la prueba, mostraron su decadencia de su carácter. En el momento de la adversidad, en el momento de la prueba, revelaron lo que realmente ellos eran. Amén, amén. 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 Y creo que sí, eso se sigue dando realmente, no solo en los ejemplos bíblicos, sino también hoy se puede ver en nuestras iglesias, que realmente cuando viene la prueba, realmente es que se revela realmente cómo es, de qué está hecha la persona, en qué está creyendo, en qué tiene sus convicciones. Bueno, pastor. Así es. Así es, así es. Amén. Pastor, otra pregunta dice, Ananías y Zafira sustrajeron de la heredad que habían vendido. ¿Eso qué refleja el carácter de ellos? Otro hombre que lastimosamente miramos de falta de carácter, porque no fue honesto. Y la falta de honestidad es falta de carácter. Ellos no fueron honestos. Lastimosamente no lo tenían que hacer. No tenían que hacer lo que hicieron, porque lo que hicieron fue voluntario. Fue algo que nadie les exigió. Ellos voluntariamente se presentaron, ofrecieron lo que ofrecieron, pero la verdad nadie lo obligó a hacerlo. Pero miramos el carácter débil de aquel hombre, el carácter débil de este personaje, lastimosamente pero son ejemplos que tenemos nosotros, porque la Biblia dice, cuando prometas a Dios algo, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se complace de los insensatos. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, tenemos que ser, el carácter hace que nosotros podamos cumplir con lo que prometemos a Dios. Por eso el carácter es tan fuerte, tan importante. Si leemos nosotros en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, nos habla, en ese capítulo nos habla 15 de las 17 cualidades que deben tener o debe haber el carácter y la conducta de las personas. Pero en ese mismo capítulo, solamente 2 veces de las 17 veces hablan de las habilidades de las personas. ¡Wow! Por eso Pablo habla, si alguno dice, fiel es esta palabra, si alguno anhela obispado, desea buena obra. Pero dice, entonces es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar,
no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante al dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Dice, que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y en la trampa del diablo. Nos habla del carácter, de la conducta de las personas. Por eso no es la habilidad, no es el talento. La habilidad sirve. Los talentos, qué lindo. Yo hubiera querido ser talentoso. Que me hubiera gustado haber nacido con ciertas habilidades, ciertos talentos, pero lastimosamente no he nacido con talento, no he nacido con habilidades. Gloria al Señor. Pero Pablo está aconsejando a Timoteo. Wow, tú quieres ser un servidor, tú quieres ser un hijo de Dios, tú quieres vivir para Dios, quieres ser usado por Dios, quieres hacer algo para la gloria del Señor. Pablo le enseña a Timoteo de las 17 formas, conductas de las personas. Dos de ellas le habla, simplemente dos le habla de habilidades, pero las 15 cosas le habla de el carácter que debe tener cada persona, cada cristiano. Y ahora, esto no solamente para aquel que, bueno, quiere ser obispo, quiere ser pastor, no, él habla para el cristiano, porque las mismas reglas son para todos. Amén, amén, que es lo más importante, lo que usted decía antes, que lo que Dios ve, lo que hay en nuestro interior y realmente va a ser reflejado, lo que realmente, lo que hay, que estamos, cómo está nuestro carácter y va a ser reflejado. Pastor, así es. vale. Pastor, siguiendo la pregunta anterior, cuando se sustrae de los diezmos y no se da completo, ¿qué está pasando en la persona? Lastimosamente, número uno, se está convirtiendo en un ladrón. Número dos, no está siendo honesto con Dios y se está engañando a sí mismo. Eso es falta de carácter. Eso es falta de carácter. Entonces, eso suele pasar. Eso pasa en muchas iglesias. Algunos ganan cierta cantidad, ganan quizás, digámoslo un ejemplo, ganan 1,000 euros, pero a lo mejor trabaja la esposa, trabaja él y a lo mejor ganan más de 1,000 euros, pero ellos solamente ponen la cantidad de él y no la de ella. Entonces, eso es falta de honestidad, falta de carácter. Y eso Dios lo está pesando en la balanza. Eso Dios lo está mirando. Si eres leal o eres hallado falso. Y la falta de carácter hace que seamos falsos. Entonces, por eso tenemos que ser honestos con Dios. ¿Qué te cuesta de lo que ganas? Sí. Es que es lo que Dios mira cuando una persona da de sus diezmos. Un ejemplo, yo gané 1,350 euros. Un ejemplo, 1,350 euros. Bueno, me toca sacar 135 euros con 50. Me toca dar mis diezmos. Pero si yo tengo un carácter, porque estoy agradecido, estoy contento, estoy feliz, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Mi carácter, ¿sabe lo que va a hacer? Es que no voy a dar 135, voy a dar 150. Va a reflejar mi carácter. Y eso Dios lo está observando. Mi carácter hace que actúe de esa forma. Pero mi carácter me hace, si no tengo un buen carácter cristiano, va a hacer que yo inclusive, voy a colocar hasta céntimos para completar los 135,50. Los 50 céntimos voy a dar de 1 céntimo de euros. Eso refleja mi carácter. ¿Ah? Cuando yo los diezmos, saco los billetes arrugados, refleja mi carácter. Pero si saco los billetes que están más planchaditos, más bonitos, refleja mi carácter. Y es por eso que Dios puede bendecir a las personas, porque Él ve, Él entiende, Él comprende. El Señor dijo, esta viuda dio más que todos. Y muchos de ellos dijeron, pero ¿cómo que dio más que todos? Si yo di un billete de 50. Sí, pero es que ella lo dio de una manera que reflejaba su carácter interno, su conducta. Y es por eso que Dios halagó a la viuda.
Es por eso que Dios exaltó lo que dio la viuda. ¿Mm? Es por eso que exaltó Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque es que la Biblia dice que Abel trajo lo mejor. ¿Mm? Lo mejor. Y hay cristianos que son tan tacaños que apenas, si les falta un céntimo para completar los 135,50, si les falta un céntimo, lo dan. Pero el carácter cristiano dice, no, mi Señor ha sido bueno, wow, mi Señor ha sido misericordioso, voy a dar algo más, voy a bendecir algo más, porque Dios me ha dado más de lo que a mí me está dando. Amén, amén, pastor. Realmente creo yo que la generosidad también se refleja Es parte del carácter. por lo que veo, sí, pastor, porque claro, una persona que dice, pues sí, porque lo que usted decía ahora, la viuda, dio todo lo que tenía realmente y los fariseos, ahora no lo recuerdo muy bien, pues estaban dando para que los vieran, para que vieran que ellos eran dadivosos, pero realmente lo hacían solo para ser vistos. Así es, así es. Es que cuando alguien tiene carácter no le importa lo que la gente, si lo ve o no lo ve. El cristiano con carácter le importa agradar a Dios y no a los hombres. Amén, amén, pastores, así es. Pastor, la Biblia dice en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Esto nos habla del carácter en el cristiano o a qué se refiere? Pues es parte, son rasgos, son cualidades del carácter de una persona, porque él está hablando de no mentir, de algo que se hace una promesa debe cumplirlo. Y realmente un cristiano con carácter cumple lo que promete y lo hace, lo hace con sinceridad y no tarda en cumplirlo. Entonces, una persona con carácter, yo soy una de las personas que para mí, yo personalmente no me siento cómodo, no me siento bien, no apercibo bien ese espíritu cuando alguien dice, voy a las 2 y llego a las 3. Está reflejando de un carácter. Cuando alguien es así, yo me doy cuenta qué tipo de persona es. Puedo apercibir, wow, este hombre es irresponsable, este hombre es mentiroso, este no cumple con lo que promete. Bueno, un montón de cosas que yo puedo analizar al mirar ese tipo de comportamiento, de conducta. Me está reflejando un carácter esa persona. Entonces, cuando yo digo algo y no lo cumplo, porque todo tiene que ver. Entonces, yo recuerdo cuando me convertí, yo siempre aprendí a ser puntual, a llegar a tiempo, inclusive antes de tiempo. Mi papá nunca ha sido un cristiano, pero él siempre me enseñó a mí, porque él tenía carácter, y él me decía, cuando tú te pongas de acuerdo con alguien y quedaron con una palabra y dijeron a tal hora, inclusive tú debes estar un poco antes de la hora que ustedes quedaron. Por eso yo nunca me he quedado del bus, nunca me he quedado del tren, nunca me he quedado del avión, porque recuerdo esas palabras de aquel hombre que me enseñó. Tienes que ser responsable, tienes que ser de palabra. Y cuando uno aprende ese carácter, le es fácil uno cumplir en otras responsabilidades. Entonces, es por eso, es parte. Y hay personas que yo no tengo paciencia para eso. Yo me siento incómodo, me siento mal cuando alguien me dice una hora y está apareciéndose después de una media hora, una hora. Inclusive algunos dicen, ay, lo siento, no puedo llegar. Wow, eso me pone, refleja su carácter. No hablemos de mí, refleja su carácter de quién es y con qué persona estoy tratando. Amén, amén, pastor. Es parte del carácter, ¿no? La puntualidad, se podría decir. Sí. ¿Me escucha, no, pastor? Sí, señor, sí. Vale, Sí. pastor. Pastor, dice en Primera de Reyes, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque su mujer, Jezabel, lo incitaba.
¿Cómo debe ser el carácter de un esposo en el liderazgo de su casa? Realmente es otro ejemplo, digámoslo así, otro mal ejemplo en la Biblia que tenemos de un hombre que con falta de un carácter, porque él tenía un carácter muy débil, no tenía un carácter para poder dirigir a la esposa, para poder dirigir a la familia. La Biblia habla del carácter, cómo debe ser un esposo y una esposa en la vida cristiana. La esposa debe entender que el esposo, y no tiene que ver con machismo, porque muchos entienden o malentienden que es como que fuera machismo. Y no hablamos de machismo, hablamos de principios que Dios estableció. Dios estableció que el hombre es la cabeza. Como la Biblia dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la casa. Entonces, cuando nosotros no tenemos esos principios, no cumplimos esos principios, lamentablemente nos estamos saliendo del contexto o de los principios que gobierna una familia. Lastimosamente, acá fue uno de ellos. Él se dejó gobernar, se dejó llevar, su carácter no le avalaba para honrar a Dios, lastimosamente. Él se dejó llevar por la forma violenta, por el temperamento, porque esta mujer sí tenía temperamento de una manera diferente. Entonces, se dejó llevar y terminó haciendo cosas que la verdad no agradan a Dios. Y, perdón, y hoy vivimos igual. Hay muchos tipos de personas igual. No con eso quiero hablar mal ni quiero decir nada negativo en contra de ninguna pareja, pero lastimosamente sucede. Lastimosamente sucede. La Biblia, debemos ir a la palabra. Hoy en día hay cosas que han cambiado, que hoy existen muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. La Biblia habla que el matrimonio es un hombre y una mujer. Es una institución que fue constituido por Dios, no por un gobierno, no por una nación, no por un hombre. Fue establecido por Dios y dado por Dios. Igualmente, Dios estableció que el varón sea la cabeza de la casa. Por eso la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Él está hablando de cumplir de ciertas responsabilidades que hay en la vida de cada varón. Ahora, con eso no hay puertas o vías de atajo para decir, bueno, pues esto, hay un montón de cosas que no puedo hablar, no debo hablar, pero la Biblia nos enseña que el hombre, Dios le dio el privilegio de ser el líder de la casa. Y la cabeza tiene que ver con el líder de la casa. Y lastimosamente acá su carácter no tiene un carácter de poder decir lo mismo. No, él tenía un carácter totalmente opuesto a la palabra de Dios. Amén, amén, pastor. Pastor, ¿qué pasa cuando en el hogar la cabeza es la mujer? Bíblicamente no es correcto. Bíblicamente no fue establecido por Dios. Nunca lo ha sido. Y nunca lo será, porque la palabra de Dios no va a cambiar. La palabra de Dios no ha cambiado nunca. Y lastimosamente no es el principio bíblico. No es lo que Dios diseñó. Entonces hay cosas que hoy los hombres han diseñado. Y estamos viendo cosas, estamos viviendo cosas en este mundo que Dios no lo estableció, sino que el hombre lo está estableciendo y no tiene nada que ver con Dios. Entonces, pero Dios sí estableció y ha establecido principios. Por eso la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nosotros nos construimos la casa de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Esa casa, esa familia, ese hogar se va a destruir, porque no es bíblico, Dios no diseñó el matrimonio de esa forma. No diseñó que la mujer fuera la líder de casa. No, Dios no diseñó eso. Dios diseñó que el varón sea la cabeza. Recuerde quién fue creado primero. Fue el varón. Entonces, Dios estableció esos principios. Y si nos salimos de esos principios,
lastimosamente estamos yendo en contra de los principios de la palabra de Dios. Y nunca ha sido la voluntad de Dios eso. Amén, amén. Se podría decir que es antibíblico, como decía usted antes, ¿no, pastor? Así es, así es. Pero lo que sucede también muchas veces que yo he visto pasar, bueno, no sé, bueno, es igualmente, pues yo creo que las esposas pues respetan, que hermanas que son convertidas y su esposo no, y pues a veces he podido ver que como que van adelante, no sé si me hago entender. Sí, bueno, eso es otra cosa. Muchas veces hay cristianos y hay cristianas. Hay cristianas que son convertidas. Ahora, pero con mucha más razón, si ella va adelante, ella debe saber esos principios y debe ella otorgar ese principio o ese privilegio a quien Dios le dio. Ahora, no significa de que porque él es la cabeza, él va a hacer lo que le da la gana con ella o hacer lo que quiera hacer, inclusive prohibirle que no vaya a la casa de Dios. Eso no es correcto. Eso es antibíblico. Eso no es correcto. Entonces no podemos actuar de esa manera. Pero, vuelvo a repetir, si hay alguien que es cristiana y hay alguien que, ¿cómo se llama? Yo he enseñado a la iglesia sobre eso. Hay algunas hermanas que vienen a la iglesia y ellas vienen a la iglesia y aparentemente parece que ellas fueran las líderes. Bueno, si ellas creen ser líderes, realmente es antibíblico porque la cabeza de esa casa es su esposo. Entonces, hoy en día hay tantas cosas que se han levantado para confundir los principios bíblicos y de tal manera por las necesidades o por la forma de vida, por la cultura, por la nación donde diferentes partes del mundo hay ciertos cambios, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No es bíblico. Inclusive la Biblia habla que la mujer puede ganar a un incrédulo por la conducta, por el carácter de ella para Cristo. Amén, amén, pastor. Pastor, ¿las amistades pueden influir sobre mi carácter? Por supuesto, son una influencia muy poderosa. Son influencias donde nosotros somos edificados, hermana. La conducta realmente no solamente se forma en la iglesia, también la conducta es formado de una manera ambiental, social, familiar, todas esas áreas, el entorno social, la cultura, el ambiente, todo eso, el seno materno, son los que ayudan que el carácter se vaya formando. Entonces, por eso el apóstol Pablo, la palabra de Dios, el apóstol Pedro, muchos escritores de la palabra de Dios nos aconseja de las amistades. Entonces, porque hay amistades que van a formar nuestro carácter. Hay amistades que van a destruir nuestro carácter. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros no nos debemos acostumbrar a caminar en las conversaciones que no son correctas. Entonces, ¿por qué? Porque influyen en nuestro carácter. Las amistades influyen, el entorno social influyen en nuestro carácter. Entonces, todas esas cosas son como dije, porque el carácter es como un imán que atrae, es un grabador que se va formando, que se va grabando. Todo lo que vamos atrayendo a nuestro carácter, lo que se va formando. Entonces, pues es parte de eso. Entonces, el medio ambiente, la cultura, el entorno social, todo el seno materno, la familia, toda esa es parte. Inclusive, a veces nosotros por eso nos alejamos muchas veces de la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene un entorno diferente al nuestro. Y si nos mantenemos en ese entorno, entonces, ¿qué va a terminar? Formando nuestro carácter como ellos y no como la de Cristo. Entonces, es por eso que nosotros debemos mantenernos donde nos pueda nuestro carácter ser formado. Es por eso que en la iglesia es donde el mejor lugar, con hermanos en la iglesia, compañeros de la iglesia, amigos de la iglesia, donde puede nuestro carácter ser formado.
Amén, amén, pastor. O sea, de todo lo que nos rodeamos, de lo que más tiempo pasamos haciendo, o sea, prácticamente en lo que vemos también realmente pues influye mucho en nuestro carácter, porque nos estamos alimentando. Pastor, Sí, sí, lo escucho, sí. bueno, es que digo, se le fue la cámara, yo no sé si ahora sí. ¿Me ve? Ahora Sí. sí, sí, es que antes se ha ido, digo, no sé si se fue o está por ahí. No, no. Vale. Pastor, otra pregunta. ¿Qué podemos decir del carácter del apóstol Pedro, que comía con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos, él se alejaba de los gentiles? Lastimosamente el apóstol Pablo enfrentó muchas circunstancias y él aprendió. Él aprendió de su carácter fue formado. El apóstol Pedro no fue formado de la noche a la mañana, como el apóstol Pablo. Ninguno de ellos nacieron con ventajas. Todos nacimos con desventajas. El apóstol Pedro igual, el apóstol Pablo igual. El apóstol Pedro lastimosamente actuó de una manera que él aprendió, porque su carácter fue formado, aún siendo el apóstol Pedro, porque el carácter es un proceso, el carácter va siendo procesado, el carácter no se lo tiene de la noche a la mañana, el carácter es un proceso, el carácter es una formación día a día, semana tras año, y el apóstol Pedro en ese tiempo, digámoslo así, estaba muy nuevo, empezando la forma de vida. Es como todos nosotros cometemos errores, somos pastores, cometemos errores, pero vamos formándonos, vamos aprendiendo, vamos cambiando, vamos actuando de diferentes maneras mientras vamos evolucionando. Es lo que le pasó al apóstol Pedro. Lastimosamente, en ese momento, su falta de madurez, que es falta de carácter, le, 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 le traicionó o actuó de esa manera. Pero cuando su carácter fue formado, él se dio cuenta y él empezó a ver las cosas de otra manera. Entonces, por eso él mismo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo. Todos somos uno. Y luego vemos el apóstol Pablo aconsejando la forma, la manera de vivir entre la vida cristiana, dándonos a enseñar que el apóstol Pedro evolucionó, su carácter fue evolucionado, su carácter fue formado, su carácter fue mejor cada día. Entonces es por eso vemos aconsejándonos el gran apóstol Pedro cometiendo grandes errores, pero luego, porque alguien puede cometer errores, alguien puede fallar, pero no significa que por eso podemos descartarlo. Pero luego tenemos grandes ventajas si nos mantenemos firmes, porque el carácter se va formando. Hablamos de José, hablamos de Daniel. Sus caracteres no fueron formados de la noche a la mañana, tuvieron un proceso. El apóstol Pedro fue así, como todos y algunos. Algunos nacieron con habilidades, con ciertas características que les ayudaba aparentemente a ser mejor, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una ventaja que otros no tuvieron y por eso se convirtió en el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento. Tenemos más literatura de él que de ningún otro apóstol, porque tenía una ventaja. Nació con una ventaja, se educó con una ventaja. Entonces, pero muchos de ellos estaban con desventaja. El apóstol Pedro, uno de ellos, pero su carácter tuvo que ser pulido, tuvo que ser moldeado, tuvo que ser transformado, tuvo que ser ayudado por Dios, porque lo vemos lo vemos en los evangelios a Pedro. ¿Quién era el apóstol Pedro? Vemos su proceso, vemos su caminar, vemos sus pasos, sus primeros pasos en el Señor. Pero Pedro cometió muchos errores. Inclusive, él uno de los que más cometió errores de los discípulos del Señor. Le cortó la oreja. ¿Ah? Entonces vemos al apóstol Pedro con un tipo de carácter no cristiano. Pero cuando él recibió el Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu, vemos, aunque con el Espíritu Santo cometió ese tipo de cosas, porque vuelvo a repetir, el carácter es un proceso. Tiene que ser procesado, tiene que ser moldeado, tiene que ser tocado por Dios. Amén, amén, pastor. Como todos, ¿no? Eso es un proceso de aprendes una cosa, vas a otra,
te costaba a lo mejor la disciplina, empiezas con otra cosa sucesivamente. Creo yo que hasta que la venida de nuestro Señor Jesucristo no dejaremos de aprender. Así es, así es. Pastor, la última pregunta, pastor, dice, ¿qué pasa en la vida de un cristiano que es líder y ante los problemas deja el cargo, deja de ofrendar y deja de congregar? Pues lastimosamente, hermana, eh, eh, aquella persona necesitó, por eso por eso hemos leído que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo 3:6, dice, que no sea recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. El apóstol Pablo aconseja a nosotros como pastores, como líderes, para nosotros saber elegir a quién podemos poner para que no cometa ese tipo de errores, porque muchas veces, aunque no todos y no en todos sucede, pero sí en cierto grupo sucede que a veces nosotros por la necesidad de un líder, de alguien que nos ayude, de alguien que ayude a la iglesia, a veces miramos habilidades o miramos carisma, pero no miramos carácter. No hemos dejado que ese hijo o ese cristiano sea procesado, sea madurado, sea de alguna manera llevado por cierto proceso. Entonces, no lo vamos a tener toda una vida, pero por lo menos debe pasar un tiempo, un año, 6 meses, 8 meses, y 6 meses todavía muy poco, un año, por lo menos debemos mirar su carácter. Su carácter es muy importante, porque cuando llega la prueba, cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, es ahí donde se levanta o cae. Entonces, cuando si no, su carácter no ha sido muy formado, no ha sido muy educado, entonces va a suceder ese tipo de cosas en ese momento. Por eso es tan importante que nosotros podamos, que el joven, el chico, o cualquiera que sea, que quiera servir al Señor, debemos mirar su carácter, debemos observar su carácter. La Biblia dice que Esteban era un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Eso dice mucho de Esteban. Dice mucho. Entonces habla de un carácter de temple, habla de un carácter servicial, habla de un carácter educado en ciertas áreas para el beneficio de la obra del Señor. Entonces, cuando uno observa a un joven o observa a alguien en la iglesia que se mantiene, a veces por eso vienen las pruebas, a veces por eso vienen las adversidades, pero ese joven, ese hermano, esa hermana se mantiene firme, está luchando, aunque tiene pruebas, pero está luchando, está perseverando, está siendo fiel, está siendo constante. Entonces, es ahí, digo, wow, este hombre, este joven, tiene un carácter para servir a Dios y lo podemos usar de una manera para el beneficio de la obra del Señor. Pero lastimosamente es ahí donde las personas en las pruebas, en las adversidades, se paralizan o se detienen o se pierden. Amén, amén. Hay dos opciones, ¿no, pastor? Sí, lo que usted dice, ¿se pierde o sigue, aprende de lo que está sucediendo? Así es, así es. A mí las pruebas me han hecho quedar. Las pruebas me han hecho perseverar. Si yo no hubiera pasado las pruebas y no me hubiera mantenido firme, no estuviera perdido. Pero doy gracias a Dios. Las pruebas, las adversidades han sido el cincel para que mi carácter vaya siendo formado, procesado. Y todavía estoy en proceso. Amén, amén, pastor, como todos, creo yo, todos estamos en un proceso y pues lo que se trata es aprender como Jesús lo hizo, no
no quedarnos ahí estancados. Amén. Bueno, Sí, pastor, amén. esta era la última pregunta, pero antes de despedir el programa, queremos saludar a unos hermanos y amigos que siempre están pendientes de nuestras transmisiones y compartiendo. Pastor, bueno, saludamos a la hermana Karen, Diego, Yirka, Marianita, Paula, Daisy, Elena, Rita, Evelyn, Miriam, María López, Daniela, Janet, Jordi, Aida, José, Enrique, Valeriano, Francisco, Heidi, Wilman, Edith, Miley, Pastor Onan León, Victoria, María Pazán, Paola, Amparito, Ruth, Beatriz, Reina, Fidelia, Heidi Torres, Ismael, Simon, Lucía, Miriam Palomo, José Flores, Sonia, por aquí tenemos otros también, Sandra Andrade, Santos Barahona y Carmen Ariana. Bueno, pastor, pero antes de despedir el programa, pastor, queremos orar por una petición que nos escriben en Facebook. Pide oración hermano Gabriel por su familia en Ecuador y su sobrino Carlos Humberto Chacón. Pastor, ¿será que puede dirigirles con una oración para despedir el programa y por la petición que nos han escrito? Amén, hermana, claro que sí. Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento, por este tiempo que hemos pasado, Señor. Esperamos que esto que hemos hablado pueda ser de bendición para las vidas de las personas. También te pedimos por la petición que nuestra hermana ha puesto, Señor, por la necesidad que hay, Señor, por la vida de aquel hombre, aquella familia que está pasando circunstancias, Señor, en el nombre de Jesús, donde se encuentre, donde esté. Toca la vida de él, Señor. Toca la vida de ellos, Señor. Glorifícate una vez más y que tu poder divino sea exaltado y glorificado, Señor. Para tu honra, para tu gloria, Señor. Manifiéstate en la vida de ellos. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos una vez más este programa, la preciosa iglesia, Señor, ahí en Martorell, los hermanos, a cada uno de los que han estado escuchando, bendícelos en gran manera, que tu presencia y tu poder, Señor, nunca se aparte de nuestras vidas. Sosténnos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesucristo, en tu nombre santo. Agradecemos, Señor, por la vida de los que dirigen este programa. Cada uno de ellos, bendícelos en gran manera. Aleluya. Aquellos también que se paran cada lunes, cada martes, Señor, cada día que se presentan para enseñar, Señor. Gracias por la vida de ellos, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación. Úsalos en gran manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén, amén. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Sabemos que es muy ocupado y pues agradecemos, pastor, por ese tiempo y por enseñarnos más acerca de esta serie que es el carácter cristiano. Pastor, no se vaya, vamos a despedir el programa y ahora nos quedamos con usted. Que me Dios los bendiga, hermanos. Los esperamos mañana en nuestra transmisión de la serie Los espíritus que atacan a los cristianos. Bendiciones. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y cómo Él